Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Esta es la segunda parte del mensaje relacionado con Romanos 7:20, donde dice el pecado que mora en mí. Y tome su Biblia porque estamos en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 5. Aquí los dejo con este audio. Debo explicar aquí porque el problema es que tenemos muchos conceptos que no están correctos de las Escrituras. Ya tenemos la salvación. Aquí no está hablando de la salvación de las almas, sino que aquí está hablando de la plenitud que trae esa salvación, de la manifestación total y completa de la salvación. O sea, ya tenemos parte de la salvación, hemos sido librados de condenación eterna, nuestros pecados han sido perdonados, ya somos parte del cuerpo de Cristo, nuestros nombres están en el libro de la vida, tenemos garantizada la segunda resurrección que Jesús prometió 4 veces en Juan 6. Entonces, no está hablando de esa salvación en sí, sino que está hablando de la manifestación final. Está hablando del paquete completo de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Están probando nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que nuestra fe sea hallada en alabanza, para que nuestra fe sea hallada en gloria, para que nuestra fe sea hallada en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Adivine, bueno, no me gusta usar mucho esa palabra, pero para darme a entender, esa expresión que dice aquí el verso 7 al final, cuando sea manifestado Jesucristo, adivine qué es en griego eso. Las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis. El apocalipsis de Yeshua que he venido enseñando desde la parte 4. Entonces dice que nuestra fe sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria y en honra cuando venga el apocalipsis de Yeshua. Eso es lo que está diciendo. Otra vez, hermano, esto es maravilloso. Esto es para glorificar al Señor. Todo esto parece un relato de ciencia ficción. Es grandioso. Esto es sobrenatural. Esto es poderoso. Esto es eterno. Esto es extradimensional. Esto es glorioso. Pero, aunque todas estas descripciones de las Escrituras son tan maravillosas, seguimos teniendo el mismo problema de Romanos 7:20. ¿Cuál es el problema? El pecado que mora en mí. Ahora, no es que no estamos perdonados de ese pecado. Fíjense qué lindo es el Señor, hermano. Ya estamos perdonados del pecado que mora en nosotros. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Bendito sea su nombre. No es que no estamos perdonados del pecado que mora en nosotros. Ya estamos definitivamente perdonados de eso. Pero eso no quita que el pecado sigue allí. Puede verlo, ¿no? Ya fuimos perdonados del pecado, pero el problema es que el pecado está allí. Ya vimos en los videos pasados en la descripción de Primera Tesalonicenses 5:23 al 24 que nuestro espíritu ya está perdonado. Nuestro espíritu ya está justificado y santificado y muchas cosas más. También leemos en Primera de Pedro 1:2, dice de que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, no la presencia, sino la presciencia, el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. En otras palabras, nuestro espíritu ya está santificado, como ya hemos estudiado y como ya hemos visto. Este es otro verso, Primera de Pedro 1:2. Pero tenemos el mismo problema todavía. ¿Y cuál es ese problema? Que aunque estamos santificados en nuestro espíritu, el pecado todavía mora en mí, en mi alma y en mi carne. Jesús es el Cordero de Dios, pero la Escritura no dice que Él es el Cordero de Dios que perdona el pecado del mundo, no solo eso, sino que lo que dice la Biblia es que Él es el Cordero de Dios ¿qué, hermano? Quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo lo viene a tapar así por encimita, lo viene a quitar, hermano.
Así que el gran problema que tenemos para alcanzar lo mejor de Dios está resumido en ese verso de Romanos 7:20. El pecado que mora en mí. Basados en eso, voy a decirle dos noticias para los creyentes en Cristo Jesús. Hay dos noticias. Una es buena y, por así decirlo, la otra es no muy buena, un poco mala. La buena noticia es que de aquí en adelante, si morimos sin conquistar el pecado que mora en nosotros, eso no borra nuestros nombres del libro de la vida. Esa es una buena noticia. Lo cual significa que cuando lleguemos al juicio final, al ser encontrados nuestros nombres allí en el libro de la vida, Jesús cumplirá su promesa de resucitarnos y ponernos en la tierra nueva bajo el cielo nuevo. Eso está garantizado. Esa sí que es una buena noticia, porque aunque tenemos el problema de que el pecado mora en mí, ese pecado ha sido perdonado, y si no lo conquistamos, esta buena noticia es que no son borrados nuestros nombres del libro de la vida si no conquistamos eso. Sí, ya estamos perdonados del pecado que mora en nosotros. Nuestra salvación está segura, aunque no conquistemos el pecado que mora en nosotros. Si morimos así, estamos perdonados y no iremos a condenación eterna. En otras palabras, nuestra salvación no depende si conquistamos el pecado o no, sino que depende en que hemos puesto nuestra fe en la sangre de Cristo que tiene poder y que hemos sido rociados con esa sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Eso nos libra de condenación eterna. No seremos lanzados al lago de fuego. Eso, hermano, es una muy buena noticia. El balance, todo tiene su balance y toda moneda tiene dos caras. El balance a eso que acabo de decir. Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de hermanos que no han conquistado el pecado en sus vidas y que en lo que cabe y en términos cristianos básicos es un creyente que sigue el camino, aunque no sea el mejor cristiano que hay, aunque sea inmaduro, aunque sea carnal. Así que cuando digo que son hermanos que no han conquistado el pecado, me refiero a personas que aunque cometen errores, pero tienen buen corazón, y como se dice en México, ahí la llevan, están en un continuo batalla, pero siguen adelante. Hay otro tipo de personas en las congregaciones cristianas, y esos son los que están, como decimos, asistiendo a la iglesia regularmente. Según muchos, solo porque asisten regularmente a la iglesia andan bien, porque se congregan, dice la gente, son términos evangélicos. Pero la realidad es que hay gente de esa que están más caídos que un plátano después de la cosecha. Se congregan pero andan caídos y hasta tienen algún tipo de actividad ministerial, pero eso no les quita lo caído, por más activos que estén. Estos son más difíciles de rescatar porque la Biblia dice que hay más esperanza para el impío que para aquel que piensa que no necesita arrepentimiento. Aunque por el otro lado no es aconsejable, yo no le aconsejo a nadie, no ande de cacería, hermano, tratando de averiguar quién es y quién no es. No, usted no se meta en eso, dejémosle eso al Señor. Pero en muchos de los casos se cumple lo que habló el maestro, diciendo que están entre nosotros, pero en realidad son cizaña. Nunca fueron sembrados por el Padre y es un asunto muy aparte. Bueno, cuando hablo de gente en las congregaciones en quienes mora el pecado como cristianos, definitivamente no me estoy refiriendo a la cizaña. Eso es otro asunto, sino que me refiero a hermanos fallones, hermanos que fallan, que necesitan más atención, necesitan madurar más, pero son hermanos constantes, son hermanos que lo básico de los términos cristianos básicos están en el camino. Así que debemos comprender eso. Cuando digo cristianos en los que mora el pecado, según la descripción de Romanos 7:20, no estoy hablando de cristianos que se alejan, que se van enfriando
y poco a poco comienzan a decaer. Escuche esto, esa es la diferencia. Empiezan a decaer en los principios morales más básicos de las Escrituras y aumentan el andar desordenadamente hasta llegar a gozarse con los impíos. Eso es diferente. Aunque ya expliqué con lujo de detalle que aunque la salvación sí se puede perder, es muy difícil perder la salvación. Es difícil, hermano. Se necesita que alguien se aparte del camino por mucho tiempo, por un largo tiempo, y su nivel de degradación vaya aumentando hacia abajo en cuanto al rechazo por Dios. Es una persona que está rechazando a Dios en su corazón y el aumento del pecado en su vida va creciendo. Pero eso es un proceso largo que pudiera tomar muchos años. Por ejemplo, le voy a decir, yo tuve unos compañeros de trabajo que supuestamente andaban caídos y sin congregarse, como decimos nosotros. Pero cuando otro trabajador se burlaba de Dios o decía alguna estupidez acerca de Dios o de Jesús o decía alguna cosa contra Dios, este otro hermano que nosotros le llamamos caído porque no se congrega, a su manera, pero él se ponía a defender a Dios y a recriminar al impío lo que estaba diciendo. Hermano, eso para mí significa mucho, así que tenemos que aprender a madurar y ver las diferencias. Según mi entendimiento, una persona así tiene todavía el sello del Espíritu en su corazón, aunque no se esté congregando según las normas nuestras. Al paso de los años yo he visto, hermano, que hay quienes son bien correctos en su conducta, pero son duros y tienen mal corazón. Por el otro lado, he conocido gente fallona que falla todo el tiempo, pero tienen buen corazón. Así que es más sabio procurar no andar juzgando quién es quién y quién no es. Mejor dejémosle eso a Dios, quien es el juez eterno. Si un cristiano insiste en apartarse y continúa descendiendo en su espiritualidad, se está arriesgando a que su nombre sea borrado del libro de la vida. Pero quiero enfatizar, el sello del Espíritu no se pierde con cualquier pecadillo cometido, hermano. La sangre de Cristo es poderosa, es más poderosa que eso. En muchos de los casos, si esa persona tiene buen corazón, Dios va a intervenir. Si ve que alguien se está alejando de la salvación y probablemente venga y se lo va a llevar antes. Persona se va a morir antes porque el Señor no quiere perderlo. Eso ya lo vimos. Amados hermanos, el poder de la sangre de Jesús es más grande de lo que a veces queremos creer. Muchos cristianos cantan y confiesan que la sangre de Cristo tiene poder, pero a la hora de la hora en realidad no lo creen. Míreme, aquí estoy tratando de convencerlo a usted que la sangre de Cristo tiene poder y puede preservar a una persona aunque no se congrega, que Él puede rescatar a un hermano caído y llevárselo antes. Puede ser que se muera la persona antes de tiempo para que no sea condenado con el mundo, pero hay gente que no quiere creer eso, pero ahí está en la Biblia. Y yo sé que aunque le dé esta explicación, muchos de todos modos no van a creerlo. Porque aunque no lo quiera admitir, hay gente que se está pegando a la misma manera de creer que los católicos idólatras. Aunque es cristiano, evangélico o pentecostés, sigue aferrándose a enseñanzas de la gran madre católica. Se aferra a esas ideas que se levantan contra la verdad, al igual que cualquier católico se aferra a su virgen. Lo que estoy diciendo aquí es que si no conquistamos el pecado en nuestras vidas y no morimos así como creyentes, nuestra salvación de condenación eterna está asegurada. Ya vimos en la parte 4 de esta presentación, la parte 4 en este canal, el ejemplo clásico de los hermanos de la iglesia en Corintio. Usted lo puede ir a revisar eso. En 1 Corintios 11 del 28 al 32 vemos que Dios está juzgando a unos hermanos en la congregación de Corinto. El juicio de Dios ahí es por pecado, y el juicio es que juzgó a estos hermanos por pecado, aunque se oye muy feo, y muchos se enfermaron, muchos se debilitaron,
y muchos se murieron por el juicio de Dios. El verso 32 dice que Dios juzgó a estos hermanos por pecado, y aunque se oye feo, Dios los mató a estos hermanos de la iglesia en Corintios como juicio. Pero oiga bien lo que se especifica en el verso 32. Usted puede revisarlo porque esto ya lo estudiamos. Dice que el verso 32 de 1 Corintios 11 dice que Dios los mató para no tener que condenarlos con el mundo. En otras palabras, aunque murieron bajo el juicio de Dios por pecado, fueron salvos, no van a ser condenados con el mundo. En otras palabras, aunque Dios les envió un juicio de muerte, específicamente por pecado, murieron en pecado, hermano, no pierden su salvación según 1 Corintios 11:32. Porque la Escritura dice específicamente allí en ese verso que no serán condenados con el mundo. Pero eso ya lo vimos. Así que otra vez, para afirmar nuestra fe, la buena noticia es que si morimos sin conquistar el pecado, nuestra salvación está segura en Yeshua. Esa es la buena noticia. La otra noticia tal vez no es tan buena para nosotros como creyentes, para aquellos que no logren conquistar el pecado en sus vidas. La noticia es que si no conquistan el pecado, que se vayan olvidando de ciertas falsas esperanzas como las que siguen. Si un creyente muere y no conquista el pecado en su vida, no irá en el rapto. Así, hermano, como se oye. No llegará a ser como Jesús. No tendrá cuerpo glorificado entre muchos otros galardones y recompensas de que habla la Biblia. Esa persona, un creyente que se muere sin haber conquistado el pecado en su vida, no cosechará incorrupción. Oiga, estos términos son importantes. En 1 Corintios 15 habla de esto. No cosechará incorrupción. Y al no cosechar incorrupción, no participará en la primera resurrección, se la va a perder. Y al no participar en la primera resurrección, no obtendrá inmortalidad. No obtendrá inmortalidad, aunque sí es salvo de condenación eterna. Hay una diferencia entre ser salvo de condenación eterna y alcanzar la inmortalidad. Son dos cosas diferentes, pero de veras no puedo ponerme a explicar eso en este momento. Eso lo voy a explicar más adelantito. Ya expliqué en los primeros 5 videos que dice en 1 Corintios 15, escuche bien, hermano, y lo voy a poner en pantalla, dice que la corrupción no puede heredar la incorrupción. Oiga eso. Otra vez lo voy a decir porque quizás no estamos acostumbrados. La corrupción, dice la Biblia, no puede heredar la incorrupción. Ahí está, 1 Corintios 15:50. Si usted muere bajo corrupción, no podrá obtener la incorrupción. Y lo que sí en ese pasaje es el famoso verso de 1 Corintios 15:51, de 1 Corintios 15, de 51 al 52, y lo estoy poniendo en pantalla. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice allí. Dice, los muertos serán resucitados como incorruptibles. Pero un momentito, no nos apresuremos. ¿Qué muertos son esos? ¿De qué muertos está hablando? ¿De quién habla? Bueno, yo sé que los cristianos piensan que por asistir a una iglesia y por seguir la religión cristiana ya tienen asegurada su participación en lo que dice este verso, de que todos seremos transformados, y también donde dice que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todos los cristianos piensan de que eso es automático. Por ser cristiano ya le aplica a él y ya lo tiene asegurado. Hermano, un momentito, vamos a verlo más de cerca. En realidad ya lo expliqué esto.
en los primeros 5 videos de la parte 5. Pensamos que es automático, por ser cristianos, que ya tenemos todo eso, que ya seremos transformados, que ya seremos resucitados incorruptibles, que ya seremos transformados de corrupción a incorrupción. Pensamos que eso es automático, que ya tenemos eso. Pero, hermano, tengamos cuidado, leamos con cuidado, hermano. ¿Todos seremos transformados? ¿Todos seremos resucitados incorruptibles? Pero, ¿qué dice el verso antes? Ya lo vimos, lo puse en pantalla, el verso 50. ¿Qué dice, hermano, ese verso? Lo acabo de decir. Dice que la corrupción no hereda la incorrupción. Bueno, leamos desde el verso 49, lo voy a poner en pantalla. Primera de Corintios 15, verso 49 y 50 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, si usted ve con cuidado y estudia ese pasaje con cuidado, está hablando de Adán, ahí está diciendo el resto del capítulo, no lo voy a leer ahorita porque eso ya lo expliqué. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial. En otras palabras, llegar a ser como Jesús, lo que decimos comúnmente. Traeremos también la imagen del celestial, que es Jesús. Pero en el verso 50, mire lo que dice, ya lo leímos. Pero hay que prestarle atención a esos peros en la Biblia, hermano. Pero, dice Pablo, esto digo, hermanos, está hablando de que vamos a tener la imagen del celestial, así como trajimos la del terrenal. Pero, esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, escuche bien, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero esto ya lo expliqué en los primeros 5 videos de la parte 5, por eso era importante haber oído los videos antes, pero sigamos. Dice allí que la corrupción no hereda la incorrupción. Veamos qué van a heredar muchos creyentes, según Pablo, en Gálatas 6, versos 7 y 8, y lo estoy poniendo en pantalla. Voy a hacer un par de comentarios mientras leo. Gálatas 6, 7 y 8, mire cómo empieza, hermano. No os engañéis. No se engañe, hermano. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. ¿Qué, hermano? ¿Qué dice allí Pablo? Si un hermano siembra para su carne, ¿qué va a cosechar, hermano? ¿Qué dice allí? ¿Va a cosechar incorrupción? No, señor. No va a cosechar lo que dice 1 Corintios 15. Va a cosechar otra cosa. Y aquí dice Pablo, ¿qué? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. ¿Qué, hermano? ¿Qué dice allí? Léalo con sus propios ojos. Va a segar corrupción, no incorrupción. En otras palabras, ese hermano ya no califica para ser transformado de corrupción a incorrupción. Se la perdió. Y dice después, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Bueno, hermano, hay muchos conceptos a veces en la mente de los creyentes que estos versículos los tienen todos torcidos, hermano, pero no me puedo poner a explicar eso ahorita, por eso lo expliqué antes. Pero bueno, debo seguir. Así que, por razón de que el pecado mora en nosotros, vimos esas dos noticias. La buena es que si morimos sin haber conquistado el pecado que mora en nosotros, nuestros nombres siguen inscritos en el libro de la vida y seguimos siendo librados de condenación eterna. No seremos arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero la mala es que si morimos como creyentes sin conquistar el pecado que mora en nosotros, o si morimos bajo corrupción, aunque estemos perdonados del pecado que mora en nosotros, nos perderemos lo mejor de Dios. Seguimos siendo salvos, pero nos perdemos galardones, nos perdemos premios. Voy a hacer un pequeño repaso del contraste que hace conquistar el pecado o no antes de que muramos en esta vida. Primero, algunas cosas que sí tenemos
aunque muramos sin conquistar el pecado. Estas cosas que sí tenemos son un regalo de Dios en su Hijo para todo aquel que cree. Esa es la buena noticia. Una es, si una persona no conquista el pecado y se muere como creyente, su nombre está en el libro de la vida, es parte de la familia de Dios, sigue siendo hijo de Dios, hijo inmaduro, pero sigue siendo hijo de Dios. En el juicio final no será echado al lago de fuego porque su nombre está en el libro de la vida. Ha sido librado por Jesús de condenación eterna. Otra cosa que tiene el sello en su corazón, las primicias del Espíritu, y eso lo hace que llegue a ser un templo de Dios en su espíritu. También, si una persona muere sin conquistar el pecado, tiene una resurrección segura después del juicio final, pero tiene que esperar a ser resucitado después de los 1000 años. Jesús cumplirá su promesa y seremos resucitados por él y puestos en la tierra nueva bajo el cielo nuevo. Ahora, debo terminar este video porque ya se alargó, pero no quiero terminarlo sin mencionar algunos de los beneficios de aquellos que logren conquistar el pecado en sus vidas antes. Y eso vamos a verlo cómo se hace eso en el siguiente video. Pero ahorita solo quiero enfatizar las cosas que van a lograr las personas que logren conquistar el pecado y que alcancen la incorrupción. Van a participar en el rapto. Van a participar en la primera resurrección. Serán revestidos de incorrupción. Serán transformados por la resurrección. Obtendrán la inmortalidad. Ahí es donde dice que estos son aquellos sobre los cuales la segunda muerte ya no tendrá poder sobre estos, dice Apocalipsis 26. Vendrán a ser como Jesús en diferentes niveles de gloria, así como vimos una la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, y después dice, así será la resurrección de los muertos. Serán electos para diferentes posiciones u oficinas en el reino de Dios y llegarán a ser divinos en altas posiciones administrativas en el reino de Dios. Serán reyes sobre las naciones, sobre la tierra. Serán reyes de las naciones también en los lugares celestiales. Serán principados o watchers, algunos de ellos que sean escogidos para eso. Posiblemente parte de las 24 órdenes sacerdotales, unos ministrando a Dios en los lugares celestiales y otros ministrando a Dios sobre la tierra, como parte física de la nación de Israel, tal como habló el profeta Isaías en Isaías 66. Así que todas estas bendiciones anteriores que mencioné son buena noticia para los que conquisten el pecado, pero no es muy buena para los que no lo logren, porque se lo van a perder todo esto. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesús.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.